El método de Lagrange o multiplicadores Lagrange, nombrados así en honor a Joseph Louis Lagrange, son un método para trabajar con funciones de variables que nos interesa maximizar o minimizar y están sujetos a ciertas restricciones. Este método también reduce el problema restringido en n variables en 1 sin restricciones de n más 1 variables cuyas ecuaciones pueden ser resultados. Características de este método. Este método es un método alternativo que nos brinda más información sobre el problema. Nos resulta más operativo cuando el problema tiene muchas restricciones. Visualiza algunas superficies cuadráticas y curvas para distintos valores. El teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimabilidad. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones regulares tienen asociados los correspondientes multiplicadores. Campo de aplicación del método de Lagrange. Todas las ramas de la ciencia experimentan situaciones en las que, conociendo un conjunto de datos experimentales en un cierto intervalo de la variable independiente y conociendo cierta cantidad de datos, se hace preciso encontrar una función que verifique los datos y permita predecir la existencia de otros valores con la aproximación adecuada. Función del método de Lagrange. Este método aplica cálculo diferencial implicando el cálculo de derivadas parciales hasta tener la optimización restringida, lo que quiere decir que podemos maximizar o minimizar una ecuación o datos que tengamos. Ahora veremos un ejemplo utilizando este mismo método. En este caso nos piden determinar los puntos críticos de una función con restricciones utilizando el método de Lagrange. La función vendría a ser igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y la restricción sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0. Para empezar, uniremos tanto la función como la restricción con un signo de más. El signo no importa, puede ser tanto más como menos, es indiferente en el problema. Quedaría entonces f de x de y de L igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado más L, entre paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y. Está entre paréntesis ya que como cada miembro tiene una L, utilizamos un factor común para que la L multiplique todo lo demás. Como siguiente punto, derivaremos tanto con respecto a x como y como L en unas derivadas parciales, empezando con la función de x. 25 sería una constante, así que quedaría 0. X al cuadrado pasaría a ser 2x menos y al cuadrado, se tomaría como constante ya que no tiene una x, y más lx al cuadrado menos ly al cuadrado menos 4ly, tanto ly al cuadrado menos 4ly quedarían también como constante porque no tienen ninguna x. La única que queda sería lx al cuadrado, que al derivarla pasaría a ser 2lx. Con esto concluye. Ahora veremos a f de y. Sería 25, seguiría siendo una constante, quedaría 0. En este caso ahora x al cuadrado que sería también una constante ya que no tiene ninguna x. Menos y al cuadrado pasaría a ser menos 2y. Y ahora lx al cuadrado pasaría a ser una constante, quedando ly al cuadrado a ser 2ly y menos 4l al y sería menos 4l. Como ambas tienen l, podríamos utilizar también hacer un factor común y dejarlas como l entre paréntesis 2y menos 4 cierro paréntesis. Ahora por último haremos una derivada parcial con respecto a L. Como ninguna de la función principal 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tienen L, estas se tomarían como constante y las cancelaríamos quedando 0. Lo que quedaría sería lx al cuadrado
más ly al cuadrado menos 4ly. Al derivarlas por L quedaría lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y. Ahora, utilizando estas derivadas parciales, las igualaremos a 0 y adjuntándolas tendríamos que, para la función derivada con respecto de x igual a 0, obtendríamos que L sería igual a 1 o que x sería igual a 0. Siguiendo con lo mismo, adjuntando que f de y derivada con respecto a la y igual a 0, obtendríamos que que L sería igual a 1 sería imposible. Lo mismo hacemos con la función derivada con respecto a L. En este caso, al igualarla a 0, tendríamos que x de igual modo sería igual a 0 y obtendríamos que y sería igual a 0 e igual a 4. Por lo tanto, los puntos críticos que nos quedan serían entre paréntesis 0,0 0 paréntesis y entre paréntesis 0,4 0 paréntesis. Con esto concluye el ejemplo utilizando el método de Lagrange. Las aplicaciones dentro del lenguaje C van conjunto de la mano de las bibliotecas que ya conocemos, como FOD, Matplotlib y estas, el cual podemos utilizar en la estructura del programa que están viendo en este momento. Utilizamos lo que es el formato for, que este nos permite decir cuando i es igual a x número o i es mayor o igual a x número, como lo podemos observar. Este nos permite estructurar más que nada cuando son ecuaciones, las cuales necesitamos que nos ayude o determine x punto en x gráfica. Como podemos ver, aquí ya se muestra lo que es el mismo programa ejecutado, el cual nos pide o nos solicita los datos para poder calcular o formular la respuesta de la ecuación que nosotros hemos pedido. Por ejemplo, aquí nos piden en el punto 16, el cual cuánto vale x o x1, y1, perdón, o y2. Muchas gracias.